el capítulo que vamos a trabajar se llama Enfoques y debates actuales en torno a la educación intercultural bilingüe y a la interculturalidad en la educación. Y me centro en Silvina Corbetta, que es una colega que ahora trabaja en la Universidad Nacional de Santiago del Estero, porque me pareció, de todos los textos que últimamente vengo leyendo, conozco, en fin, un excelente texto de sistematización sobre el tema. Excelente. Entonces dije, con este es más que suficiente para hoy. Vamos a la primera filmina. En primer lugar, decirles que somos ciudadanos de un Estado nacional cuyas políticas de manera sostenida negaron la diversidad preexistente a su constitución de finales del siglo XIX. En ese preciso tiempo sostuvo el Estado en constitución una política de homogeneización para negar la diversidad con notoria eficacia. Y cuando fue necesario, a la negación acompañó formas de desvalorización. Y cuando en las décadas finales del siglo XX la diversidad fue un dato insoslayable de la realidad, la diversidad fue considerada como una limitante y un problema de otros, los diversos son los otros, lesotres, asociado a la pobreza básicamente. Los factores que visibilizaron esa diversidad fueron varios, pero aquí me circunscribo a la reemergencia de los movimientos políticos indígenas del continente, que nunca dejaron de configurarse, caso de los pueblos del Gran Chaco, dentro de dinámicas de poder, dominación y resistencia, aunque las manifestaciones de esos procesos fueran distintas según los contextos. Esta es una diferencia sustancial con las personas con discapacidad. Maite decía que no eran considerados como grupo social, como colectivos con historias, memorias, experiencias, luchas comunes, sino como individuos, y que eso se estaría modificando para las personas con discapacidad con la constitución de organizaciones y con los procesos de identificación y adscripción a colectivos. No es el caso de los pueblos indígenas, pero esta es una nota al margen en mi constante trabajo de ir hilando las distintas intervenciones de este curso. A ver, tomando, decía, a Silvina Corbetta, ella expone el origen del concepto de interculturalidad. Se genera en América Latina a mediados de los 70 en una articulación entre liderazgos comunitarios indígenas del pueblo de Arhuacos, región de Venezuela, un sector de la Iglesia Católica, progresista, agrega ella, intelectuales o investigadores de determinadas universidades, y dan lugar a experiencias educativas alternativas. Los propósitos de esas experiencias iniciales eran el derecho al fortalecimiento cultural y a la enseñanza en lenguas indígenas como factor de continuidad étnica, presionar al sistema escolar oficial para incorporar las distintas lenguas y culturas, y la integración de los indígenas a la sociedad nacional. Vamos a la siguiente, José. Examinemos, José, vamos a la siguiente. Examinemos este planteo. En primer lugar, el concepto de alternativas. No sé por qué no se está pudiendo mover la imagen. Yo sigo. Digo, el concepto de alternativas serían, cito a Adriana Puigros en un texto de 1990, todas aquellas experiencias que en alguno de sus términos
educadores, educandos, ideología pedagógica, objetivos, metodologías o técnicas, mudan o alteran el modelo educativo dominante. Me pareció fértil colocar ese concepto de alternativas para entender uno de los rasgos con los que se inicia las experiencias de interculturalidad en educación en América Latina. Otra cuestión, o una cuestión que podemos ver respecto de lo enumerado en la anterior filmina, es que el origen de la educación intercultural contiene en ese momento de gestación rasgos que se observan a lo largo de su historia. Explico. Pueblos indígenas, en verdad, comunidades y líderes de esas comunidades, organizaciones religiosas, católicas en este caso, investigadores, o sea, no indígenas, en las organizaciones católicas también hay no indígenas. El hecho de que se geste en América Latina, fuertemente significativo, porque yo enlazo la interculturalidad en educación, la enlazo, colocándola en perspectiva histórica otra vez, con lo que Mercedes Horaizón mencionó muy al pasar, respecto de un análisis que hacemos, que hace Adriana Puiggrossi, yo lo sigo, de escena pedagógica fundante cuando la conquista. Ahora, ¿qué pasó? Ahora lo dejo ahí mencionado, la vinculación entre el hecho de que surja este movimiento alternativo al sistema escolar dominante en América Latina, en un lugar donde la conquista va a quebrar los modos de educación, de desarrollo cultural en América, cuando invaden este continente. Entonces digo, el hecho mismo de lo alternativo, el hecho de que lo alternativo lo sea al sistema escolar dominante, que estén todos estos actores, pueblos indígenas, universidades, que ahí quizás, no sé qué universidades eran, puede estar el Estado presente o no, y organizaciones religiosas, son tres actores que van a estar presentes en el campo de la educación intercultural desde esa génesis en adelante. Los vamos a encontrar en distintas experiencias, en distintas regiones y en la actualidad. También este carácter de alternativo. Entonces, también los propósitos, ¿no?, de fortalecimiento cultural, la enseñanza en lenguas indígenas, la presión al sistema escolar. La integración a la sociedad nacional es un propósito que va a ir modificándose, pero no quiere decir que desaparezca a lo largo de la historia de la educación intercultural hasta la fecha inclusive. Se trata entonces, ya en ese origen, de una articulación compleja de procesos y actores, no necesariamente acabada, ni siempre coherente. Y digo ni siempre coherente porque, por ejemplo, será la Iglesia Católica la que hará alianza
con la monarquía del momento de la conquista para someter. Sin embargo, es también sectores de esa misma Iglesia Católica los que serán aliados de los indígenas en este momento, para experiencias alternativas al menos a aquel tiempo de sometimiento. Y también, decía, no necesariamente acabada, dejemos esta idea para la definición enseguida de interculturalidad, inserta en la trama de relaciones sociales y de luchas hegemónicas. Esta les sugiero, les invito a que tengan presente estos rasgos en la génesis de la educación intercultural en América Latina. Luego, perdón, José, ¿hay algún problema por el cual no podés compartir? Qué pena. Luego, Silvina Corbetta expone la mixtura de aportes que fueron alimentando, que fueron configurando esta educación intercultural. Por un lado, estas experiencias alternativas expresaban luchas de cada pueblo por separado, luchas aisladas, pero de ahí se pasó en los años 80 a la articulación bajo una identidad común, la articulación de las luchas, y a la demanda de escuelas dirigidas por indígenas, demanda que va a aparecer en distintos países en forma simultánea en esos 80. Y la introducción de otras lenguas en las escuelas fue el primer paso para proponer un diálogo entre culturas, dirá Silvina Corbetta. El otro aporte que se distingue es el de los movimientos afro-latinos. Esos aportes consisten, entre otros, en la denuncia de la discriminación racial, la denuncia del relato mentiroso del pasado y el presente de relaciones amistosas entre grupos étnicos, la denuncia de políticas de blanqueamiento de lo negro, de lo afro, también la lectura alternativa de la participación de los afro en las luchas por la independencia, y todo ello supuso producción de conocimiento crítico disponible y que va a ir siendo usado para la enseñanza y para las políticas educativas. Si quisieras ir a la siguiente. El otro aporte es el aporte freireano, es decir, las experiencias de educación popular de los 60 y principios de los 70 de Freire van a ser tomados en general, obviamente, pero particularmente en relación con el aporte, el acervo, o el universo cultural de los educandos. Y eso plantea Corbetta. Yo agrego la relación dialógica y agrego la meta de emancipación, la meta de una educación liberadora. Y el otro aporte que permitió el avance de la educación intercultural será el hecho de que, avanzados los años 80 y comienzos de los 90, 11 países de América Latina incluirán en sus constituciones el carácter multiétnico
plurilingüe y pluricultural de los países. Y esto va a generar condiciones políticas favorecedoras de los reclamos de los pueblos indígenas, de las demandas a los estados. No, era la anterior nomás, todavía, José. Las demandas a los estados y avances en el plexo normativo internacional y paulatinamente nacional de los derechos. Esto en términos de perspectiva histórica. Ahora bien, decía que la interculturalidad surge en la búsqueda de transformar la educación escolar que contribuía a mantener a los pueblos indígenas en un estado subalterno y de identidades depreciadas. Esto nos dice acerca del carácter político de lo intercultural y de su índole utópica en el sentido de transformación de relaciones sociales desiguales. Y también su carácter de proyecto, porque propósitos de esta envergadura no se logran en corto tiempo y en mediano tampoco. En términos de Corbetta, pero Corbetta lo que hace aquí es sintetizar las conceptualizaciones de muchas otras personas que trabajan y trabajamos en esta temática. Interculturalidad entendida como un proyecto político, epistemológico y educativo. Repito, proyecto político, epistemológico y educativo que en los Estados-naciones aspira a trazar otras formas de sociabilidad y de vínculo. Este Estado no cerrado, esta noción de interculturalidad como proyecto, como propuesta, como verbo, dirán también otras investigadoras. En el caso de Catherine Walsh, dirá, por ejemplo, que en realidad la interculturalidad en educación en los países de América Latina todavía no existe como tal. Y también digo que enfrenta obstáculos de difícil debilitamiento, en tanto es antagónico este proyecto al modelo de desarrollo hegemónico heredero de la modernidad europea y del capitalismo en sus diferentes fases. Desarrollo que en la fase actual llegó a grados extremos de degradación del ambiente y de manifestaciones ominosas y crueles de desprecio por las vidas humanas. Y no es ocioso mencionar esto en este estudio que vamos haciendo sobre interculturalidad. Bueno, los estados fueron, decía, desarrollando políticas referidas a la diversidad, la que pasó de ser un disvalor a un valor. Quienes tenemos más edad podemos dar testimonio de eso. Es historia reciente. El primer abordaje que se encaró desde el Estado, ahora sí, la próxima Filmina José, fue el de la multiculturalidad. Canadá y países de la Unión Europea, de América Latina también, desarrollaron políticas de ese tipo. Ahí tenés que ir cliqueando el cursor y van apareciendo los distintos términos. En décadas posteriores y más cercanas al presente, y como resultado de estas luchas de los pueblos indígenas y de modificaciones dentro del Estado, surgieron otras formas de hacerse cargo de la diversidad, la interculturalidad. Expliquemos estos conceptos. Si podés ir ahora sí a la siguiente filmina, te voy a agradecer, José. A la siguiente filmina. Buenísimo. Multiculturalidad y multiculturalismo. Hay una distinción que hacer, no en toda la bibliografía ponen cuidado
Otra de las cosas que me gustó de Silvina es el cuidado que pone en esto. Multiculturalidad es de índole descriptiva. Su origen es anglosajón y señala un estado de cosas, nada más. Es decir, existen, o sea, en las sociedades existen una multiplicidad de grupos socioculturales diferentes dentro de una misma sociedad. En cambio, multiculturalismo sí es la política orientada a la atención de diferencias culturales insertas en sociedades mayores, en el marco de estados liberales y de una cultura dominante. Como expresión del liberalismo, sostiene el derecho a la diferencia y reconoce la diversidad como rasgo intrínseco a las sociedades, pero no cuestiona el orden social y no se orienta a el establecimiento de puentes entre los grupos socioculturales existentes. Los grupos socioculturales se toleran, es decir, el valor de la tolerancia acá es lo que predomina, pero se encuentran en espacios discretos, pensando acá en concepto de la matemática, en espacios estancos, sin mucho, con un movimiento determinado, de un rango determinado de corto, entonces sin relaciones que los transformen mutuamente. ¿Cuáles son las críticas al multiculturalismo? Ya las estoy anunciando con la misma conceptualización. Por ejemplo, el uso del concepto minoría. Van a ocurrir debates, entre otros en el seno de las Naciones Unidas, relata Corbetta, claro, no solo ahí, pero bueno, debates respecto del uso del concepto de minoría. Cuando digo debates, digo, los pueblos indígenas están debatiendo en las Naciones Unidas, no solo ellos, respecto de eso, ¿no? Es decir, hay una permanente lucha por los discursos, por el uso, por los significados, en fin, de los discursos. Entonces, minoría remite a estatus de minoridad de pueblos tutelados, incapaces de autodeterminación. Caso indígenas, caso afro. Y se va a lograr reemplazarlo, no en el multiculturalismo, en la política o en la concepción del multiculturalismo, pero sí en estos debates por los sentidos sostenidos por estos pueblos, se va a lograr su reemplazo con el tiempo por pueblo y pueblo colonizado. Pueblo, en tanto, remite derecho a la autodeterminación y el calificativo denuncia las relaciones coloniales. Hay otro antropólogo mexicano, Díaz Polanco, citado también por Silvina, que dirá que el multiculturalismo lo que ha hecho, lo que hace, porque no es que fue. Decía hace un rato Aníbal que la evolución no significa una línea de progreso inexorable, ¿no? La evolución significa cambios, punto. Bueno, entonces, si bien estoy planteando esto como fases que van apareciendo, también estoy usando el término fase, bueno, no lo voy a conceptualizar en este momento, pero digo, tienen que tener en cuenta que si bien van apareciendo en esta historia, no la aparición de una política, de un concepto, de una concepción, no significa la desaparición del otro, sino la coexistencia. Entonces, digo, Díaz Polanco plantea que el multiculturalismo cometió y comete etnofagia, es decir, sostiene un discurso de tolerancia a la diversidad y de integración de las minorías étnicas a la sociedad nacional, pero
al mismo tiempo, avanza sobre sus formas de vida y sustento y intenta disolver el potencial conflictivo de sus demandas. Cuando decimos avanza sobre sus formas de vida y sustento, piensen ustedes, por ejemplo, la minería, piensen la disputa por los reservorios de agua dulce, piensen sobre la ampliación o el corrimiento de la frontera agrícola, piensen los desmontes, no necesito seguir enumerando, ¿no? Menos para los que vivimos en estas regiones. Y entonces acá la tolerancia se detiene cuando los grupos afectados por estos avances del capital o de las nuevas formas del capital van a intentar con sus formas de lucha detener el avance. Ahí la tolerancia se termina. Y me aparecen en este momento imágenes de videos que ayer nos enviaba uno de los compañeros integrantes de la comisión asesora del programa Pueblos Indígenas de la UNE, de indígenas del NOA, no recuerdo en este momento de qué lugar, pero del NOA, que están en manifestación defendiendo, entre otros, los cursos de agua. Ayer, a la noche, me puse a mirar el video que a la mañana nos había mandado. Entonces, esto. Bueno, entonces, ¿podemos pasar al otro? A la otra filmina, quiero decir. Bien. La otra distinción que va a hacer Silvina es la distinción entre modalidad educativa y enfoque de políticas públicas, es decir, la interculturalidad en educación como modalidad educativa o como enfoque de políticas públicas. Y vean ustedes que en la filmina coloqué como subtítulo Educación intercultural bilingüe, agregado ya bilingüe, pero de eso ya tendrá mucho para decirnos alguien que es absolutamente experta en ello, que es Marisa. Pero digo, EIB, desde las políticas de Estado. Estoy colocando aquí el Estado como el actor al cual me refiero. Modalidad educativa, entendida como concepción restringida a planes, proyectos o políticas propuestos o desarrollados del Estado, dirigidos a pueblos asociados a identidades indígenas y o afrodescendientes. Constituye una opción de la educación común cuando las particularidades contextuales lo requieran. No obliga ni alcanza a todos los niveles educativos ni a toda la población. De hecho, está más abajo en la columna a la derecha, pero la ley actual de educación superior no contiene enunciados sobre interculturalidad y somos parte, incluido Laura Rosso, que está aquí también sentada del otro lado, de un movimiento por una modificación parcial de la ley y la inclusión de articulados sobre interculturalidad en este preciso momento. Presiones, presiones y presiones, luchas y luchas. Bien, y es un formato, la modalidad, digo, con la que los estados de la región garantizan el derecho a la educación en la lengua y la cultura del pueblo en cuestión. Así que la modalidad de educación intercultural bilingüe es un tema de los pueblos indígenas. Y ya. Y ustedes tienen en la columna de la derecha la copia textual del artículo 52 de la actual Ley Nacional de Educación, que dice: la EIB es la modalidad del sistema educativo de los niveles inicial, primaria y secundaria,
que garantiza el derecho constitucional de los pueblos indígenas a recibir una educación que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica, a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y mejorar su calidad de vida. A su vez, la EIB promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes y propicia el reconocimiento y respeto a esas diferencias. Entonces, en la Ley Nacional de Educación nuestra de 2010 se puede ver que lo sustentado es la modalidad. Pero, primero, es un gran avance respecto de la Ley Federal de Educación de 1993, que consideraba de otra manera, ni siquiera como modalidad, la educación para los pueblos indígenas. No voy a detenerme ahora acá, pero sí decirles que es un avance político de los mismos pueblos indígenas. Pero al mismo tiempo, y ahora sí a la siguiente filmina José, desde la política indígena, ojo, están las políticas de Estado, políticas indigenistas, estoy tomando el concepto de una antropóloga que en este instante no tengo presente su nombre, y otra es la política indígena, política indigenista, la que proviene de los estados, dirigida hacia los pueblos indígenas, y la política indígena, que es ese conjunto de estrategias, de prácticas, en fin, de recursos, de medios, que tendrán, que pondrán a jugar constantemente los pueblos indígenas en defensa de sus derechos. Desde la política indígena, la EID como modalidad es la educación que ellos y los afro reclaman para sí mismos. Y se reconoció, ellos lograron el reconocimiento de este derecho en el plexo normativo internacional y en sus homologaciones del plexo internacional por leyes de los distintos estados nacionales. Tal es así que en la Declaración de Derechos de los Pueblos Indígenas de la ONU de 2007, el inciso 1, artículo 14, reza lo siguiente: los pueblos indígenas tienen derecho a establecer y controlar sus sistemas e instituciones docentes que impartan educación en sus propios idiomas en consonancia con sus métodos culturales de enseñanza y aprendizaje. Es una profundización, un empoderamiento mucho mayor que el que ya de todas maneras estaba cuando reconocen esto en el convenio 169 de 1989 sobre pueblos indígenas y tribales de la OIT, que ustedes tienen en la filmina que luego le vamos a dar. Bueno, ahora si podemos pasar a la próxima filmina, por favor. José. Y es, a la siguiente filmina decía, esto es, yo quiero decir que yo soy, así como dijo también Aníbal, yo soy analfabeta, no sé si analfabeta, pero soy muy torpe con esto, y por eso él está haciendo el esfuerzo de pasarme, sin por supuesto saber cuáles son mis intenciones. Así que quiero agradecer públicamente a José que se haga cargo. Ahora la EIB desde las políticas de Estado volvemos, pero como enfoque de políticas públicas. Desde ese lugar consiste en una educación para todos, la intercultural, destinada a desactivar las relaciones y las posiciones asimétricas. Implica la interculturalización de la totalidad del sistema, con el objetivo de generar una educación que incluya a los grupos hegemónicos, con el fin de que alcancen
a valorar las culturas indígena y afro y las reconozcan en igualdad de condiciones. El enfoque intercultural transversaliza las políticas públicas, es decir, se plantean acá políticas públicas intersectoriales, entre las cuales está la educativa. Se asienta en una perspectiva integral de los derechos y trata de evitar su fragmentación. Verán ustedes la diferencia sustancial y que asentadas en estas diferencias son numerosas, no podría decir que todas porque uno no lee todo, les investigadores que sostienen que esto no existe aún en América Latina. Y es bastante obvio el por qué no. Entonces, podríamos pasar a la siguiente filmina, por favor. Esto se vincula con otros dos conceptos relativos a interculturalidad, funcional y crítica. La interculturalidad como modalidad educativa refiere a una interculturalidad funcional que no toma en cuenta las injusticias sociales y la distribución inequitativa de la riqueza, las relaciones de prestigio y poder entre culturas, para poder entender las relaciones interculturales. Se ocupa de la disminución de los conflictos que pueden generar las demandas de los pueblos indígenas y las poblaciones afro. Sin embargo, la interculturalidad como enfoque de políticas públicas transversales plantea que, ante la necesidad de diálogo entre grupos socioculturales, cuáles son las realidades, los obstáculos económicos, políticos, militares, entre otros, que condicionan el diálogo, y afirma la conjunción entre el derecho a una educación que responda a los intereses de los pueblos indígenas y afro, y los derechos al territorio, porque el territorio, y acá les vuelvo a remitir a la conceptualización que nos ofreció Liliana, es base material no intercambiable para la reproducción y producción de la vida, en este caso, de estos pueblos. Si pasamos a la siguiente. Bien. Diríamos que la interculturalidad crítica constituye un proyecto descolonizador, una propuesta política que pretende modificar la matriz colonial del poder. El modelo hegemónico, sustentado epistemológicamente desde el saber científico occidental, tiende a construir una forma de conocimiento y por ende de verdades que deslegitima toda otra forma de producir conocimiento. Esta mañana trabajamos con Maite, quien nos planteaba, entre otras, el currículum como arbitrario cultural, el currículum como territorio en otro sentido, como texto en otro sentido, donde se ejerce poder en el dominio simbólico. Más ejemplo o evidencia paradigmática que la de los pueblos indígenas y afro en relación con el currículo hegemónico, no sé si habrá. Verdaderamente no sé si habrá. Sostengo que no la hay. El modelo hegemónico generó un orden jerárquico entre culturas y modos de conocimiento, porque estos modos de conocimiento otros no responden a las categorías binarias de la modernidad eurooccidental. Es decir,
hay una colonialidad cosmológica y de la madre naturaleza, esto de textos de Catherine Walsh, fundada en el binario hombre-naturaleza, esa colonialidad, categorizando como primitivas, paganas, las relaciones espirituales y sagradas que conectan los mundos de arriba y abajo con la tierra y con los ancestros y los seres vivos. Esta mañana lo dije, pero lo quiero reiterar, porque hace a esto una evocación de Héctor Catorí Mojoy, director de una escuela bilingüe intercultural del norte de Santa Fe, que hace 2 días en un panel que compartimos, evocaba a su abuelo, y con mucho dolor ese abuelo, diciendo que si hubiéramos unido espiritualidad indígena e intelecto de quienes venimos formados en esta otra matriz eurooccidental, habríamos sido una potencia. Pero qué jodidos que son los criollos, decía también ese dolorido abuelo Mocoy. También, como parte de las categorías binarias, la colonialidad del saber, fundada en el eurocentrismo exclusivo del conocimiento, la del poder, que estableció relaciones racializadas, blancos europeos sobre indígenas afros, la colonialidad del ser, la humanización y la deshumanización. Hay quienes son humanos y quienes no lo son. Acá, a modo de síntesis, escribía en esta filmina que la interculturalidad crítica se trata de desandar lo andado, de reparar algo, un algo que está en cursiva, porque en verdad, al mismo tiempo, por momentos, a mí también digo, porque le toma a los compañeros indígenas la desesperanza. Y para atrás, la reparación no es tan posible. Pero bueno, digo, reparar en algo el daño y de tomar en cuenta la potencia contenida en la diversidad que habitamos y que nos habita. Interculturalidad crítica, en la que se trata de disponerse conscientemente a diseñar, planificar vías de descolonización, a desarmar la escena pedagógica fundante de la colonialidad, sobre la que no voy a hablar hoy, me remito al cierre que tengo que hacer mañana. Digo, escena pedagógica fundante de la colonialidad que se configuró en la fase de la conquista de América y que es matriz constitutiva de los sistemas educativos en los que nos fuimos formando. Desarmar el modelo hegemónico de explotación del hábitat y de la relación que hemos aprendido y ejercemos en contra del ambiente y de esa parte de la humanidad de las que nos consideramos ajenes, en contra de todos nosotros, sin duda. Conversando con Judith Butler, afirmamos que no se trata simplemente de un problema teórico a resolver en el plano teórico, en el plano educativo, en el plano de dentro del aula, de cómo operamos de manera didáctica para. Se trata de vidas en juego y de la potencialidad que tiene la modificación del marco colonial, agrego yo, no es de ello de lo que está hablando Judith Butler, digo, la modificación del marco colonial, su ruptura y reemplazo, su potencialidad para incidir en las vidas en juego.